Bueno, como si ya confirmamos que sí se escucha, entonces vamos a continuar nuestro culto de hoy. ¿Listo? Bueno, vamos a orar y que sea Dios guiándonos en en esta tarde. Y quiero, digamos, ya de una vez presentar la iglesia, la nueva iglesia que tenemos ahora, que se llama la Iglesia Bautista Libertad, donde muchos están escuchando también ya en este momento la transmisión. Y que sea Dios a través de su Santo Espíritu guiándonos en este nuevo proceso que Dios nos está llevando para que podamos extender el Evangelio, la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a orar, hermana Constanza. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te bendecimos, Padre, por ese tiempo, Señor, oh Dios mío, que tú has permitido, Señor, oh Dios mío, transmitir tu palabra, Padre Santo. Sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en esta hora, Padre, y abre, Señor, el entendimiento de todos los que, Señor, en esta hora se están conectando, Padre Santo, para escuchar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en gran manera, y que esa palabra, Señor, penetre y toque sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hay una canción que quisiera que cantáramos todos que se llama Tu fidelidad es grande y es incomparable. Vamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe también en una alabanza musical para el Señor en esta tarde. Más adelante vamos a tener instrumentos, pero bueno, por ahora nos toca así realizarla. Dice así: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Señor, nuestro corazón necesita más de ti, Señor. Por eso hoy estamos muchos conectados con esta transmisión,
Padre Santo, unidos en un mismo espíritu, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos y llenándonos de tu santa palabra, de tu sabiduría, Señor, de tu conocimiento, Padre Santo. Padre, muchas gracias por tu presencia. Y yo quiero en este momento, Señor, te pido con toda humildad, con todo el corazón, que seas tu Señor, preparando los corazones de cada una de las personas que están conectadas en este momento, Señor, tocando sus vidas, sus mentes, su espíritu, su alma, su cuerpo, pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad, Padre Santo, porque a ti te agrada, Señor, bendecirnos integralmente. Y por eso, Señor, en esta tarde, Padre Santo, toma el control de esta reunión, toma el control de nuestras vidas, sigue guiándonos a toda verdad y que esta alabanza, oh Dios, te agrade con todo nuestro corazón y que sabemos que todo lo que hacemos es una alabanza a ti, Señor, y también escuchar tu palabra es poderte alabar y glorificar cada día, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos y guíanos a toda verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, se glorifique en esta tarde, se glorifique en cada uno de nosotros, toma nuestras cargas, nuestras tribulaciones, nuestras situaciones, porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Y tú has dicho en tu palabra, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Oh Padre Celestial, gracias porque en ti podemos descansar. Tú nos ayudas a llevar estas cargas, estas situaciones, esos problemas que se presentan en la vida, Señor. Solo tú eres el que nos das la sabiduría y nos provees todo lo necesario, Señor, para que podamos avanzar en esta vida maravillosa que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, muchas gracias por este tiempo y sigue guiándonos a toda verdad. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, estamos en este tiempo, sabemos que Dios tiene respuestas y palabra para cada uno de nosotros. Yo sé que tenemos muchas incertidumbres, dudas, inquietudes en cuanto a la palabra de Dios y sabemos que en ella podemos encontrar y alcanzar respuestas para nuestras vidas. Yo sé que nosotros queremos que en todas las cosas nos vayan bien. Esa es la tendencia humana. Nosotros queremos que todo nos salga bien. Estamos de acuerdo con el crecimiento. Estamos pendientes de que queremos crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Pero hoy quiero hablar acerca de una iglesia a la cual el apóstol Pablo le escribe, no una carta, sino 2 cartas, para poderles ilustrar y enseñar acerca de cómo nosotros debemos crecer realmente, porque sabemos que en muchas partes se habla de crecimiento, hablamos de superación personal, hablamos del crecimiento integral, y siempre se está hablando de crecimiento. Si hablamos de las empresas también quieren crecer, es decir, todos queremos crecer, pero allí vamos a ver unos elementos en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, vamos a estar leyendo la primera carta de los Corintios, el capítulo 2, y del versículo 2 al 16. ¿Sí? Allí vamos a encontrar algunos elementos muy importantes para nuestro crecimiento integral. Hay muchas cosas que de pronto no vamos a profundizar, pero yo sé que Dios nos va a hablar acerca de ese tema. Allí, como les hablaba, la iglesia de Corinto está ubicada en Corinto, esta iglesia, por eso se llama la primera carta a los Corintios. Esta iglesia estaba compuesta por personas multicultural, es decir, Corinto era una ciudad cosmopolita donde geográficamente estaba ubicada de tal manera que todas las naves o los barcos llegaban allí, y era una ciudad, cosmopolita, comercial, y por eso la iglesia estaba constituida de diferentes personas. Allí habían sacerdotisas, habían ex-sacerdotisas, esclavas, judíos, no judíos. Bueno, era bien compleja en cuanto a la sociedad que se refiere. Pero la idea es que el apóstol Pablo les manda una carta muy interesante. Y quiero puntualizar en esta tarde en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, del versículo 2 al 16. Vamos a escuchar, y si tienen en sus casas su Biblia,
pueden abrir allí en ese pasaje para poder leer juntos. Sí, hermano. Bueno, capítulo 2, versículo 2 dice así. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, allí vemos, vamos a ver 3 aspectos necesarios para la madurez en la obra de Dios. Son 3 aspectos necesarios que vamos a extraer de allí de la palabra del Señor. Y lo importante allí, más que todo en el versículo 6, dice que la sabiduría de Cristo es el Evangelio. La sabiduría de Cristo es el Evangelio del Señor. Y entonces, en el versículo 6, cuando habla de la sabiduría de Cristo, vamos a leer el versículo 6, por favor, ¿cómo dice? Dice así, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen. Entonces, es decir, que perecen, exactamente. Dice, Pablo sigue demoliendo allí paso a paso el fundamento de la sabiduría natural, para que podamos entender bien lo que el apóstol Pablo les quiere decir a la iglesia que está en Corinto. Ya luego después vamos a contextualizar qué es lo que Dios nos quiere decir también a nosotros, sobre el que estaban, digamos, interesados edificar los corintios. Dice que al comparar así la sabiduría espiritual con la sabiduría natural. Por eso el tema de hoy es que el conocimiento trae sabiduría. El conocimiento trae sabiduría. Muchos están rechazando el conocimiento y por eso muchos no alcanzan la sabiduría de Dios. ¿Sí? Por eso los corintios no estaban enfocados en la sabiduría de Dios porque rechazaban el conocimiento. Al comparar, dice así, digamos, la sabiduría espiritual con la natural. Entonces hace notar, digamos, que entre los creyentes que han alcanzado esa madurez, el Evangelio, es decir, el Evangelio se reconoce como sabiduría. ¿Sí? Entonces, muchos de nosotros queremos adquirir conocimientos o otro tipo de conocimientos, pero resulta que nos estamos alejando muchas veces del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios siempre ha estado en todo lo que es la creación. Dios ha estado presente, ¿para qué? Para poder mostrar todo lo que Él es a la humanidad. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La sabiduría de Cristo aparece como un misterio allí. ¿Cómo así como un misterio? Un secreto en el versículo 7 y 8 que podemos leer nuevamente, hermana, por favor. Dice así, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, aparece como un misterio, porque no procede de hombre, precisamente. Cómo Dios se ha revelado a la humanidad. Y eso no procede de hombre. Un secreto que el hombre por sí solo jamás podría develar. Es decir, algo que ha estado largamente escondido, pero que ahora ha sido revelado a la humanidad. Ese misterio. Cuando Cristo vino, el misterio del Evangelio fue revelado por Dios mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, cuando Cristo vino, Dios reveló ese misterio que estaba escondido a los seres humanos. Cuando Cristo vino, el ministerio del Evangelio fue revelado por Dios mismo. Revelado en el sentido de que Dios se reveló generalmente y se reveló también particularmente. Sabemos que Dios se ha revelado a todos los hombres a través de la naturaleza, del cosmos. Y sabemos que cuando vemos el espacio exterior y todo lo que Dios ha creado, yo sé que muchos tienen muchas teorías, muchos conocimientos, y no está mal el conocimiento. Pero Dios quiere mostrarse a la humanidad, quiere revelarse a la humanidad y se ha revelado a la humanidad de manera general.
¿sí? En el año 395, de pronto si algunos no lo sabían, estaba prácticamente una científica llamada Hipatía. Hipatía prácticamente descubrió y por sus descubrimientos pudimos prácticamente descubrir lo que es nuestro sistema solar actual, ¿sí? Entonces, si miramos a través de la historia cómo esta mujer, una de las primeras mujeres científicas de la época, cómo pudo mostrar realmente el cosmos, pero lastimosamente, ¿saben qué pasó con Hipatía? Hipatía en ese tiempo estaban tres grupos: los romanos, los cristianos y los judíos. Y muchos pueden inclusive investigar la historia, es una historia real, está en películas también, lo pueden adquirir. Y vemos cómo los cristianos, entre cristianos y judíos, hubo una guerra y resulta que los cristianos apedrearon a Hipatía, o sea, mataron a Hipatía allá en el ágora, es decir, donde se disertaba la sabiduría. Y allí en la historia ese es el momento donde se quemaron todos los documentos, muchos documentos de tantas investigaciones que se habían hecho, digamos, en la Biblioteca de Alejandría. Entonces vemos cómo Dios le da sabiduría a esta mujer para poder conocer el cosmos, cómo Dios se revela a todos los seres humanos. ¿Para qué? Para que entendamos que Él es Dios, que Él es el creador del universo, el Señor de toda creación. Eso es lo que les está expresando el apóstol Pablo a los corintios, porque ellos estaban rechazando la sabiduría de Dios y solamente se estaban quedando con la sabiduría humana. Y resulta que la sabiduría humana sí es importante, pero la sabiduría de Dios trasciende toda sabiduría humana. Eso es lo que el apóstol Pablo les está queriendo demostrar en esta hora, y cómo Dios, a través de Jesucristo, que es la revelación particular, se manifiesta a todos los seres humanos. Y es un hecho histórico y es algo real. Por eso todos los libros de historia ustedes siempre van a encontrar antes de Cristo y después de Cristo. Porque el Señor se reveló, tomó forma humana para revelarse a todos los hombres. Por eso la revelación ya está dada. Para muchos había sido un misterio, pero el Señor se manifestó a cada uno de nosotros para que entendamos que Jesucristo es la sabiduría de Dios encarnada, que está y habitó entre nosotros, y que hoy podemos tener un conocimiento por lo menos más amplio de que Dios es el creador de todos nosotros, del universo, y que Él es el que puede darnos respuestas a muchas inquietudes que tenemos en nuestras vidas, y que Él es el Evangelio, Cristo es el Evangelio, es decir, las buenas noticias de salvación. En medio de tantas malas noticias, en Cristo tenemos buenas noticias. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el Evangelio, es decir, las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? De que el Señor ha dado la salvación para todos los hombres. Por eso en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso esa salvación tan grande es algo que para muchos les parece inverosímil, otros es incomprensible a la razón humana, pero sabemos que es un hecho real, es un hecho intangible, como Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por toda la humanidad, pero resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Los corintios se estaban yendo por otro lado y no estaban estaban desconociendo la sabiduría de Dios. ¿Sí? Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. La sabiduría de Cristo es el plan de Dios anticipado por las escrituras. Miremos los versículos del 9 al 16. Miren cómo el Señor habla de que Cristo es esa sabiduría. Amén. Pablo cita prácticamente allí en los versos del 9 al 16. Si lo podemos leer, los versos del 9 al 16, miren cómo dice allí nuevamente. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El 10 dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, pero porque han de discernir espiritualmente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, el primer aspecto que yo les estoy hablando para poder tener un crecimiento integral, es la sabiduría de Cristo. De eso estamos hablando. Entonces, Pablo cita Isaías 64:4 allí, y el 65:17 no lo vamos a leer, simplemente Pablo se está remontando a esos textos y hace referencia a maravillas que están más allá de los sentidos de la percepción humana. Por eso los hombres están buscando respuestas a todo, pero siempre toda esa sabiduría humana siempre nos va a llevar a Dios, siempre nos va a llevar al conocimiento de Dios, siempre nos va a llevar a la revelación de Dios, precisamente esa sabiduría humana, de la imaginación de los hombres. Hizo falta una revelación especial del Espíritu Santo para que nosotros pudiésemos entender la sabiduría de Dios. Por eso es que el Señor se reveló de manera especial en Jesucristo, para que podamos entender la sabiduría de Dios. En el versículo 10, nosotros ya lo hemos leído. Este versículo no se refiere a glorias futuras que habrían de ser reveladas aún, sino a maravillas que ya nos han sido mostradas, como el ejemplo que yo les di de Hipatía, esta científica y muchos otros científicos en el mundo, como Dios nos ha usado también para poderse manifestar a la humanidad y que la humanidad sepa de que Él es el Creador y que Él es la sabiduría, ¿sí? Esto lo puede hacer el Espíritu Santo porque Él escudriña las cosas de Dios. El Espíritu Santo escudriña las cosas de Dios. Sugiere algo completo, plenitud de conocimiento. Es mucho más que la salvación inicial. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, yo sé que ustedes lo han leído, él dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora vemos las cosas como cuando uno ve las cosas, uno se mira en un espejo que está oscuro y apenas alcanza a divisarse. Ahorita todo lo vemos de esa manera, porque solamente en Dios está la verdad absoluta. Nosotros tenemos una parte de ella. Y por eso muchos hombres o mujeres pretenden tener la verdad absoluta, pretenden ser los únicos que conocen a Dios, pretenden ser los únicos que profesan a Dios, y resulta que el Señor se ha revelado a la humanidad. ¿Sí? Por eso es importante que podamos nosotros hablar de esto. ¿Sí? Esto lo puede hacer el Espíritu Santo porque Él escudriña lo de Dios. Digamos, sugiere algo completo, plenitud de conocimiento. Es mucho más que la salvación inicial. Incluidos en ella, digamos, está la sabiduría, el conocimiento, el juicio, la obra del Espíritu Santo y la presencia de Dios misma, la fe en la sabiduría de Dios, precisamente, tal como se manifiesta en Cristo. No solo produce madurez, sino también que milagros. Y cuando hablamos de milagros, estamos hablando del milagro más extraordinario de la historia humana, que es la salvación, la transformación de una persona. Y cuando hablamos de salvación, no estamos hablando solamente de la salvación del alma. No estamos hablando simplemente de que el que está en Cristo obviamente muere y ya, como el ladrón que estaba al lado de Jesús, que le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. De una manera literal, es decir, ¿sí? Es decir, Él es la sabiduría, Él es la plenitud, en Cristo está la plenitud de la deidad. El Señor se ha revelado a la humanidad de una manera extraordinaria.
es algo, pero la salvación es algo completo. No es simplemente del alma, sino también del espíritu y del cuerpo. Es algo integral. Pablo aclara lo anterior con una ilustración, y ya lo leímos, y esa ilustración está en los versículos del 11 al 16. Esa es una ilustración que el apóstol Pablo usa. ¿Para qué? Para poder enfatizar lo que nosotros debemos entender de lo que es la sabiduría de Cristo, que es lo primero que debemos tener en cuenta para poder tener un crecimiento integral, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen los versículos allí del 11 al 16? ¿Qué dice? Dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y el 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, el milagro más extraordinario del mundo, ¿sí?, es la salvación, pero la salvación integral, ¿sí? Puede haber fe sin arrepentimiento, pero no arrepentimiento sin fe. Es decir, todo el mundo tiene fe, pero no todos tienen arrepentimiento. Todo el mundo tiene fe, pero no todos son buenas personas que ayudan a la sociedad, sino que destruyen a la sociedad. Y por no tener la fe en Dios, precisamente usted puede depositar la fe en muchas sabidurías, en muchos conocimientos, pero muchas veces esa fe que usted ha depositado en cosas que usted cree no le han traído beneficios, no le han traído crecimiento, no le han traído ese bienestar para su vida, no le han traído paz, no le han traído gozo, no le han traído paciencia, no le han traído felicidad, sino que le han traído incertidumbres y más preguntas, y no hay plenitud en su corazón. Por eso es importante dónde estamos depositando esa fe. Por eso la fe hay que depositarla aquí en Dios y en su palabra. ¿Por qué? Porque en Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. Y por eso necesitamos nosotros entender que Él es el principio, Él es el fin, Él es el primero, Él es el último, Él es el creador. Y por eso Dios vive el eterno presente, porque Él no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Por eso yo le preguntaba a alguien y le decía: ¿usted sabe por qué Dios es feliz en sí mismo? Y muchas personas se quedaban pensando, y yo les decía: es por eso, porque Dios vive el eterno presente. Precisamente, nosotros debemos tener en cuenta esto. En estos versículos, el espíritu del hombre se refiere al yo, a la autoconciencia. Por medio de la cruz somos unidos a Cristo, limpiados y purificados, y somos guardados para la salvación. Miren lo importante que es el primer aspecto, que es la sabiduría de Cristo. Hay muchas sabidurías, hay muchos conocimientos, pero muchas veces, hablando como pueblo cristiano, el pueblo, digamos la iglesia de Corinto a la que Pablo está enviándole esta carta, les está llevando a adquirir esa sabiduría de Dios. Pero muchas veces la iglesia cristiana ha desechado el conocimiento. Y muchas veces la iglesia cristiana desecha la sabiduría y creen que la sabiduría va a venir así de la noche a la mañana a través del Espíritu Santo, y no es así. La iglesia cristiana muchas veces está alejando el conocimiento, no nos estamos esforzando en conocer, en estudiar, y muchas veces se le está haciendo una apología prácticamente al no estudiar. ¿Cómo podemos alcanzar la sabiduría si no estudiamos? ¿Cómo podemos alcanzar un conocimiento si no estudiamos? El conocimiento trae la sabiduría. Por eso el Señor siempre decía: mi pueblo pecó porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y se refiere al conocimiento de Dios, ¿sí? Pero tenemos que entender nosotros que debemos estudiar. Yo no sé por qué en las iglesias están estigmatizando a los teólogos, están estigmatizando a los que estudian teología, y resulta que los alejan inclusive de las iglesias. ¿Por qué? Porque saben que esos son, yo por lo menos he analizado, y yo diría que los teólogos son los profetas de este siglo XX, de este siglo XXI.
Asimismo, los profetas del Antiguo Testamento denunciaban, porque ellos estudiaban también. Antes de Jesucristo ya existían escuelas de profetas. Sí, ya existían escuelas de profetas. Pero ahorita toda la apología que se está haciendo en el medio cristiano es que no, es que no estudia teología o no estudia esto. O sea, están haciendo apología al no conocimiento. Y resulta que el Señor siempre lo dijo, mi pueblo pecó porque le faltó conocimiento. Y muchas veces nos estamos llevando a las personas a la mediocridad, a no profundizar, a no obedecer al mismo Cristo que dice que escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y por eso yo siempre le enseño a mis alumnos cuando enseño teología y les digo, el que solo lee la Biblia, ni la Biblia lee. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da permiso para poder estudiar todo lo que existe. Por eso la palabra teología es el estudio acerca de todo lo que Dios ha creado, de lo que Dios ha revelado. ¿Sí? No el estudio de Dios porque eso sería una jactancia, o sea, tratar de estudiar a Dios. Entonces, miren el primer aspecto que es lo más importante, que es muy importante en el sentido de que la sabiduría de Cristo, ¿sí? Eso es lo que debemos tener en cuenta en primer lugar, la sabiduría de Cristo. Y por eso el pueblo cristiano debe reflexionar, debemos replantear, debemos releer nuevamente, debemos tener una comprensión de lectura nuevamente. Si miramos los teólogos, los teólogos de la historia, ¿sí? Martín Lutero en el siglo XVI, miren cómo Dios usó a Martín Lutero, un teólogo, ¿sí? Estudió en la Universidad de Wittenberg y fue perseguido, ¿sí? Fue porque supuestamente iba en contra del Papa y todas esas cosas, pero él no estaba en contra de eso, era en contra de la injusticia y de la verdad, de lo que estaba escrito. Y por eso fue el que escribió la palabra de Dios al idioma alemán, al idioma vernáculo del pueblo. Y desde allí Dios usó a este hombre para que el pueblo protestante o las personas en el mundo pudiéramos tener la Biblia en nuestras casas nuevamente. Miren cómo a través de la historia y tantos teólogos muy importantes en la historia, ¿para qué? Para abrirnos el entendimiento, para entender la sabiduría de Cristo. Pero hoy no. Hoy la situación se está tornando diferente con lo que vamos a ver en el segundo punto, con la iglesia de Corinto. El segundo aspecto es el carácter de Cristo. Vamos a leer en el capítulo 3, leamos el versículo 1 al 6. Vamos a escucharlo y ahí vamos a extraer lo que es el carácter de Cristo. El segundo aspecto para que podamos crecer integralmente. ¿Cómo dice? Dice así, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, en este segundo aspecto, digamos, el carácter de Cristo, tiene que ver, digamos, los corintios o la iglesia que estaba en Corintio no eran espirituales. Del versículo 1 al 3 dicen que eran carnales, es decir, niños en Cristo, personas que llevan mucho tiempo perdiendo su tiempo en la iglesia. Ya están en la iglesia, llevan 3, 4, 5 años y no crecen. No crecen, siguen siendo inmaduros, no tienen un desarrollo humano ni cognitivo. ¿Por qué? Porque se quedan únicamente en los dogmas, más no en lo que realmente dice la palabra de Dios. Eran carnales los corintios, precisamente eran niños en Cristo, eran bebés. Por eso esto no tiene nada de malo, eran jóvenes y débiles en la fe. Todos los creyentes comienzan, digamos, su vida espiritual sin experiencia, con poca comprensión.
tienen necesidad de crecimiento, obviamente. Eran carnales los corintios, la iglesia que estaba en Corintios, los hermanos de Corinto. En un tiempo eran niños y eso estaba bien, pero se habían quedado en la niñez. Eso es lo que estaba pasando. No habían crecido en absoluto. Habían quedado, digamos, en el mismo nivel en el que se encontraban al comienzo y por eso demostraban que eran carnales. En el versículo 3 explica que lo que se quiere decir con los versículos 1 y 2, la palabra carnal en el versículo 1, es decir, es diferente del vocablo carnales que aparece en el versículo 3. Es decir, la primera palabra significa algo revelado al cuerpo, ¿sí? Algo relativo, perdón, al cuerpo o a la carne, algo que no se puede evitar. Precisamente, el que ha nacido de nuevo apenas, obviamente eso no se puede evitar, la inmadurez no se puede evitar, pero sí se puede evitar en el momento en que uno va creciendo, que va pasando el tiempo, ¿sí? El nuevo convertido, es decir, la segunda significa, digamos, inclinado a lo carnal, a lo sensual. Entonces, algo que sí se puede evitar. Por eso los corintios, ya después de un tiempo, Pablo le está diciendo, ya no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque les di a beber vianda, pero ahora tengo que darles a beber leche, porque tienen que volver a ser enseñados, y muchos cristianos y personas en el mundo, por no, digamos, escudriñar la sabiduría de Dios y por no tener el carácter de Cristo, que ya vamos a ver qué significa eso, no crecen, porque solamente se quedan en la dogmática. Miren la problemática que estaba pasando en Corinto. Ellos tenían celos, contiendas y divisiones, síntomas de inmadurez. Esos son los síntomas de inmadurez, celos, contiendas y divisiones. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos que en Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu no es sinónimo de los dones espirituales. O sea, la madurez, o sea, el caris, el don, o sea, la salvación es una cosa y el carismata son los dones que Dios ha dado. Y en la iglesia de Corinto, si no lo vamos a leer, en 1 Corintios capítulo 12, allí el apóstol Pablo habla de todos los dones que se manifestaban. Y se manifestaban aquí en la iglesia de Corinto. En el capítulo 14 también él habla y empieza a organizar muchas cosas porque todos querían hablar en lenguas, es decir, manifestaciones de dones. Pero el apóstol Pablo está enfatizando en algo muy, muy interesante allí. La mayoría de los ministros quieren ser personas de integridad y muchos inspirados en Mateo 5:48. Esto es un llamado a la madurez cristiana, ¿sí? Y Reinhold Niebuhr dice que es una posibilidad imposible. Le estamos colocando cargas a las personas que ni nosotros mismos podemos llevar, por la falta de conocimiento, por la falta de entender qué son las manifestaciones de los dones del Espíritu y qué es la llenura del Espíritu Santo, qué es el carácter de Cristo, que es el segundo aspecto. Esto mucha gente cristiana no lo entiende. Y por eso cuando ven las manifestaciones del Espíritu no lo entienden. Piensan que son personas espirituales y resulta que los corintios se manifestaban todos los dones y resulta que Pablo les está diciendo que no, que eran carnales. Ni maduros eran, no eran maduros. Eran carnales. Carnales es decir, no habían crecido. Y hay mucha gente, tanto en el aspecto espiritual como natural, gente que no crece. Gente inmadura, que no aprovecha el tiempo y pasa el tiempo y siguen siendo inmaduros, ¿sí? Y por eso, ¿por qué él dice esto? Este hombre dice, por la falta de literatura, digamos, adecuada en los estantes. Se han dejado a los ministros de las iglesias tropezando y cayendo sin ayuda, en un mar ético de trampas morales y tiburones malévolos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos encargado en este siglo XX y XXI, de colocar un estándar tan alto a nosotros los ministros, como que si nosotros no nos equivocáramos, como que si nosotros no fuéramos humanos, como que si nosotros ya no fuéramos pecadores, y nos mostramos ante la gente como que si nunca cometiéramos un error. Y las personas nos ven de esa manera y resulta que cuando cometemos un error, pues obviamente nos crucifican. Y resulta que el Señor dice que no hay justo ni aun uno en la tierra, que todos somos pecadores. Somos humanos, que todos tenemos la tendencia a errar. Por eso es necesario el crecimiento. Cuando el Señor dice que somos santos,
no quiere decir que somos santos de manera literal. El griego habla de que somos santos, es decir, apartados para Dios. Y cuando hablamos de apartados para Dios, es decir, que Dios nos aparta, es decir, ¿para qué? Para que podamos ver la realidad de lo que nos rodea, para que podamos ver de que lo que estamos haciendo no está bien. ¿Apartado de qué? De la envidia. ¿Apartado de qué? De la avaricia. ¿Apartado de qué? Del adulterio. ¿Apartado de qué? De todas esas cosas malas que afectan a los seres humanos. De eso es lo que el Señor nos aparta. Por eso apartados para Dios, pero no quiere decir que somos santos como Dios. Eso es imposible, es una posibilidad imposible. Y debemos decirle la verdad a la gente, que por más que ore, que por más que ayune, que por más que haga lo que haga, siempre va a ser imperfecto. Lo que sí usted y yo podemos ser es que maduros, podemos crecer. Es decir, y eso es un crecimiento que se da todo el tiempo. Por eso el apóstol Pablo siempre decía que yo prosigo a la meta, sigo adelante, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero hay pastores y líderes religiosos que creen que ya la saben toda y que ya han alcanzado, mejor dicho, la madurez. Y resulta que eso es una mentira. Todos estamos en ese camino y por eso es que entre todos nos estamos ayudando. ¿Para qué? Para que podamos crecer, ¿sí? Todo esto no significa que los ministros deben ser, digamos, intelectuales para ser morales. Pero si son morales, sí deben ser intelectuales. Por eso muchos que quieren servir al Señor, vienen a servirle al Señor, pero resulta que se quedan sin estudiar, sin el conocimiento. Y resulta que por eso el Señor, todo el que llamaba al Señor los capacitaba. Pero muchas veces pensamos que el Espíritu Santo va a hacer todas las cosas. Miren cómo estaban los corintios. Todo esto no significa que, es decir, el obrero maduro que trabaja para Cristo no se deja arrastrar por las luchas partidarias, ¿sí? Es decir, el que madura no empieza ¿a qué? A estar en peleas y situaciones. Más bien, madura y empieza a, digamos, a manifestar lo que es el amor de Cristo en el corazón, ¿sí? Entonces, ¿llamados para qué? Para llevar a los demás al conocimiento. Somos llamados a nosotros para llevar a los demás al conocimiento y fe en Cristo. Pablo ataca especial a los que lo siguen a él y a Apolos. Porque muchos decían, los corintios en la iglesia decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y Pablo está atacando a esas personas que son inmaduras, que empiezan digamos, a endiosar a las personas, a magnificar a los siervos de Dios como si fuéramos extraterrestres o fuéramos ángeles. No. Nosotros tenemos que ir detrás del conocimiento, detrás de lo que el Señor tiene para nosotros en este conocimiento, el conocimiento de Cristo, la sabiduría de Cristo. Pablo por eso dice que yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y él dice, ¿quién es? Ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. El que te da el crecimiento a ti no soy yo, no es ningún ministro, es Jesucristo. Es la sabiduría de Cristo. Eso es lo que te da el crecimiento a ti. Pero muchas veces los corintios se parecen muchas veces a nosotros en este siglo XXI. El pueblo de Dios anda detrás de ¿quiénes? De los servidores. ¿Sí? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ¿qué? Lo da Dios. El que te da el crecimiento es Dios. Por eso debes tener cuidado, tú y yo. ¿Sí? Debemos tener cuidado. Pablo precisamente ataca a esas personas de una manera enfática, porque los unos decían, yo soy de Pablo, los otros decían, yo soy de Apolos. Y resulta que Pablo le está diciendo, ¿de qué se trata esto? ¿En qué están ustedes? Dios le ha dado a cada ministro una capacidad y un ministerio. Cada quien tiene lo suyo. Cada quien tiene un ministerio, una capacidad, y todos somos útiles. Todos somos útiles. No hay nadie inútil, todos somos útiles. Y por eso es que todos debemos respetarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros y sabemos que estamos sirviendo al Dios Todopoderoso para edificarnos unos a otros y que todos necesitamos ayuda. ¿Quién dijo que yo como pastor no necesito ayuda? Todos necesitamos ayuda. Por eso, es decir, Dios le ha dado a cada ministro una capacidad, un ministerio particulares. El realmente, digamos, es el realmente importante aquí es Dios. Sí, en el versículo 6, como lo leímos. O sea, Pablo
presenta la ilustración del granjero o el jardinero. Él había iniciado la obra. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Apolos la había fortalecido y alimentado, pero ambos hombres habían colaborado juntamente bajo la dirección de Dios, quien dio el crecimiento. Si nosotros no dejamos de lado a Dios, nada de lo que hagamos va a tener sentido. Nada de lo que hagamos va a tener sentido. Los dirigentes son meros instrumentos. Ahí lo dice en el versículo 7. ¿Cómo dice en el versículo 7? Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Entonces, todas las tareas son importantes para Dios. Ejemplo, un pastor, digamos un ejemplo, una vez yo estaba de Ujier, estaba en la universidad y estábamos esperando unos pastores para una conferencia, una convención. Pero yo estaba cogiendo las maletas y organizando, pero llegó un pastor y empezó a tratarme de manera despectiva. Pero cuando ya empezó a tratarme de una manera despectiva, llegamos a un lugar y alguien me llamó, alguien que me conocía me llamó, Pastor Nixon. Y entonces él llega y me queda mirando como no me conocía, me decía, ay, ¿usted es pastor? Y yo le dije, sí, claro. Pero como yo estaba llevando las maletas, entonces él dijo, ay, qué pena, disculpe. Y yo le dije, ¿por qué? Le pregunté, ¿por qué? O sea, ¿tiene alguna diferencia de que sea pastor o no para que merezca respeto? Todos merecemos respetos. Entonces, miren, son simples ejemplos simples, pero que podemos ilustrar de cómo estamos nosotros, de inmaduros, de que no hemos crecido. El énfasis parece recaer sobre la labor realizada. Es decir, todas las tareas son importantes, como les dije. Dios, ¿sí? Por eso esto que estoy hablando es así. El énfasis parece recaer sobre la labor realizada y no el éxito. Si los corintios lograban el lugar que le correspondía a Dios aquí, entonces comprenderían también cuál es el lugar que le corresponde a sus ministros. Alcanzaríamos una perspectiva, digamos, adecuada sobre nuestros maestros humanos y los escucharíamos, claro, pero sin llegar a idolatrarlos. No trataríamos, digamos, indebidamente a los obreros de Dios porque pertenecen a Dios, y tampoco nos trataríamos indebidamente a nosotros mismos porque nosotros pertenecemos a Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. ¿Sí? Último aspecto para el crecimiento integral. Tercer aspecto, el fundamento de Cristo. Entonces estamos la sabiduría de Cristo, el carácter de Cristo y el fundamento de Cristo. Y cuando hablamos del carácter de Cristo, yo les dije que el carácter de Cristo es tener ¿qué? El fruto del Espíritu. ¿Sí? Eso deben de tenerlo muy claro. Por eso el fundamento de Cristo en los versículos, vamos a leer los versículos del 3, capítulo 3, versículos del 10 al 15. Es así. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto encima, que puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces Pablo puso el fundamento, digamos, en Corintios con toda pericia, versículos del 10 y 11, como acabamos de ver. Entonces él toma más o menos Lucas 6:49, que indica que los incapaces que no tienen pericia no ponen ningún fundamento, usurpan la gloria divina. A eso me refiero de los dogmas. O sea, muchos han edificado con dogmas, mas no con el fundamento de Cristo, mas no con la sabiduría de Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo dice que es la gracia de Dios y no su propia habilidad.
Él le da los méritos ¿a quién? A Dios, que es el creador de todo, y que nos da la salud, que nos da todo. Pablo hace referencia, digamos, a 3 clases de edificadores allí. Los que son realmente sabios y en consecuencia usan materiales inadecuados, pero no abandonan el fundamento, ¿sí? Digamos, los necios que tratan de destruir el templo de Dios. Muchas personas que simplemente están sirviéndole a Dios solamente por dinero y de esa manera están destruyendo el templo de Dios. Y resulta que eso están haciendo muchos males a las personas, están dañando muchas personas, neuróticamente, psicológicamente, con tantos problemas que están habiendo dentro del pueblo de Dios que está creciendo supuestamente numéricamente, pero no hay un crecimiento cualitativo, sino un crecimiento solamente cuantitativo. Otros edificadores que se niegan a reconocer otro fundamento, que no sea Jesucristo mismo. Todo lo que se edifica debe tener como fundamento a la persona y la doctrina de Cristo, o sea, la sabiduría de Cristo. Todo lo que Dios nos ha revelado a nosotros y se ha manifestado de manera completa a nosotros. La revelación general, la revelación especial en Jesucristo. En sentido absoluto no puede haber otro fundamento. Dios ya se ha revelado a la humanidad y Él nos ilumina a través para poder entender esa revelación. En la construcción se utilizan diferentes tipos de materiales, 3 incombustibles y 3 combustibles. Por eso dice heno, hojarasca. Eso, el fuego que hace, los consume. Pero otros construyen con materiales preciosos, piedras preciosas, oro, bueno, todo lo que la hermana Constancia ha estado leyendo allí. Entonces, mire lo que dice. Se nota cierto énfasis en doctrinas, digamos, especulativas, curiosas, en oposición a la doctrina sólida. Es decir, de lo que sí podemos estar seguros es que el énfasis recae sobre lo que se hace y no sobre la forma de hacerlo. Ya les explico bien todas esas cosas. Todo lo que se edifica será ¿qué? Probado. En el versículo 13 lo podemos ver. ¿Cómo es el versículo 13? La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Todo será probado con fuego. Así que ministros que engañan a la gente, líderes religiosos en el mundo que engañan a la gente, todo va a ser probado por fuego. Todo lo que se construya por fuego, si hemos construido con materiales combustibles o incombustibles, allí se declarará cómo hemos construido, cómo hemos edificado y cómo yo mismo he permitido, cómo me he edificado para poder crecer. Y cuando vea el tiempo del fuego, obviamente vamos a ver de qué estamos hechos. Se refiere al juicio final, día y fuego. Se trata de un fuego purificador, no del purgatorio. El propósito del fuego es el de probar el valor y el mérito de lo que se prueba. Lamentablemente el resultado será negativo en algunos casos, ¿sí? El edificador recibirá su recompensa, versículos de 14 al 15. ¿Recibirá su recompensa? Claro que sí. La recompensa es condicional. Escuchen muy bien. La recompensa es condicional. Si se edifica con materiales indebidos, el responsable perderá su recompensa, pero no dejará de perder la vida eterna, si es que realmente ha nacido de nuevo, obviamente, ¿sí? Aparentemente, digamos, se trata del individuo que edifica con materiales equivocados sobre el fundamento apropiado. Eso es lo que está pasando prácticamente en la historia, digamos, de este siglo XX y XXI, aquí en el cristianismo. La razón que explica, digamos, el cuidado que debe tener el constructor es que el edificio es el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo, que somos ¿quiénes? Nosotros. La iglesia somos nosotros, no el templo, donde ya muchos ya no nos estamos congregando allí, estamos en nuestras casas por el confinamiento, ¿sí? Nadie puede tocar la iglesia de este modo sin sufrir las consecuencias. Dios no permite que el mal arruine su posesión, porque Él mismo es santo y también han de serlo los suyos. Mis queridos hermanos, ese último aspecto del fundamento de Cristo, esos son 3 aspectos que nos ayudarán. No voy a solucionar todo aquí, pero nos dan una luz. Así como Pablo les está hablando a esa iglesia que estaba ubicada en Corinto. Porque ellos pensaban que decían yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. No,
somos servidores de Dios. Pero el fuego probará. Y yo sé que muchos lo han visto a través de la historia, como muchos ministros ya han desaparecido. ¿Por qué? Porque no construyeron con materiales adecuados y ni siquiera con el fundamento de Cristo. Y esto es por falta de conocimiento. Recuerden el título, el conocimiento trae la sabiduría. ¿Sí? Y por eso quiero puntualizar aquí, para ir finalizando. Miren, mis hermanos, una cosa es los dones del Espíritu y otra cosa es el carácter de Cristo. Los dones espirituales, como el apóstol Pablo le está expresando aquí a la iglesia de Corinto, que es muy claro, es una iluminación espectacular para que usted y nadie se deje engañar. En Mateo 7:21, si usted lo han leído, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre sanamos personas, echamos fuera demonios. Bueno, todo eso, ¿qué significa? Dones, habilidades sobrenaturales. Pero el Señor les dice: yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no nos dejemos impresionar porque alguien levanta un muerto, o porque alguien echó fuera un demonio de una persona, o porque se habla muy bonito. Miren que Dios en la iglesia nos ha llamado es para levantarnos, pero en la iglesia muchas veces lo que está haciendo es todo el tiempo es tumbarnos a nosotros. ¿Cómo así? La única referencia que tenemos nosotros, que cuando el Señor, digamos, manifestación dentro del pueblo de Dios, cuando recién comenzó la primera iglesia, digamos, Juan es el único evangelista que muestra que cuando venían a buscar a Jesús, los soldados, él preguntaba: ¿a quién buscáis? Y ellos decían que iban a buscar al Señor Jesús, y él decía: yo soy. Y ellos se cayeron, ¿sí? Pero eran romanos, eran soldados. Pero ahora hay una modalidad y hay un nuevo movimiento y hay muchas cosas que hay que examinar y reevaluar. Dios no nos quiere tumbar, Dios nos quiere levantar, porque nosotros venimos desde el piso, venimos desde tantas cosas, y por eso es que, digamos, no estamos brindando una educación integral en nuestras vidas. Por eso las personas, digamos, tienen tantas lagunas en su mente, no saben qué es bueno, qué es malo, y resulta que se están dejando confundir por los dones espirituales. Los dones espirituales están. ¿Hay que dejarlos manifestar? Sí. Hay que dejar manifestar el don de profecía. Hay que dejar manifestar el don de presidir, el don de servicio, ¿sí? El don de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas y todo lo que vemos en 1 Corintios 12. Los dones están para que lo podamos usar y podamos edificarnos. Pero la iglesia está detrás de los dones, pero no quiere aprender. La iglesia no quiere, como los corintios, no querían aprender. Eran niños espirituales y tenían mucho tiempo y deberían de ser ya maduros. ¿Pero por qué? Porque mi pueblo pecó por falta de conocimiento. Muchas personas son muy buenos para permanecer 3 horas orando, pero no son muy buenos para permanecer 3 horas estudiando. ¿Sí? Les cuesta. ¿Por qué? Porque este nuevo movimiento del posmodernismo, digamos del neopentecostalismo, nos está llevando a un sensacionalismo, mas no a un conocimiento de Dios como tal, la sabiduría de Dios como tal. Y por eso no se dejen engañar. Una cosa son los dones del Espíritu y otra cosa es el carácter de Cristo, que tiene que ver con la llenura del Espíritu. Por eso los apóstoles le preguntaban a Jesús: Señor, voy a parafrasearlo, ¿cómo hacemos para saber si alguien viene de parte tuya? El Señor dijo: por su fruto los conoceréis. No dijo: por los dones los conoceréis. No dijo: porque levanten muertos, esos son míos, se vienen de parte mía. O porque hablan en lenguas, o porque predican bonito. No. Él simplemente, su respuesta fue: por sus frutos los conoceréis. Y tiene que ver con el carácter de Cristo. Y para eso requiere tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Pero hoy en día nosotros estamos enfocando las cosas inclusive de manera natural y espiritual, de las dos formas. Muchos, cuando hablamos de los coaches, cuando hablamos de los programas de crecimiento espiritual o de superación personal, muchos están dando todo como si fuera un fin.
No, eso no es un fin, eso es un medio para seguir creciendo. Pero como nos hemos quedado en el sensacionalismo, como no se quedó Pedro, Juan y Jacobo. Juan y Jacobo, cuando el Señor estuvo en el monte de la transfiguración, Él se transfiguró, que se le presentó Moisés y Elías, y entonces la gloria de Dios, y bueno, una experiencia espectacular, pero el Señor no los dejó allí. Él les dijo, muy rico, mejor dicho, estaban en la gloria de Dios, pero el Señor le dijo a Pedro, hay que descender, hay que poner los pies sobre la tierra. Pero los cristianos y muchas personas solamente quieren sentir, mas no quieren aprender. Solamente quieren experimentar, mas no quieren enfrentar la vida como es en realidad. Solamente quieren estar iluminados, solamente quieren vivir en el cielo, aquí en la tierra, y resulta que eso lo vamos a vivir después, pero aquí estamos en la tierra. Por eso Jesús fue muy práctico y dijo a los discípulos, cuando en Juan 17 oró por sus discípulos, le dijo al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Inclusive, la palabra pecado en el Antiguo Testamento significa injusticia social. Pero muchas veces nosotros como cristianos estamos más preocupados por todo lo social que por lo que realmente hay en el corazón. Injusticia, envidia, chismes, cosas que están allí y pasan los años como los corintios y siguen igualitos. No hay transformación en ellos, no hay felicidad, se ven aburridos, amargados, no hay felicidad y resulta que, ¿cuál es el resultado entonces que estamos esperando nosotros? Si verdaderamente estoy buscando de Dios, si verdaderamente estoy creciendo, ¿qué debe haber en mi corazón? Debe haber felicidad. Debe haber paz en medio de la tormenta. Debe haber gozo en medio de la prueba. ¿Sí? Debe haber alegría. Pero entonces, ¿qué pasa? Todo esto es para que usted y yo examinemos cómo estamos creciendo verdaderamente. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Nos hemos quedado solamente en ese sensacionalismo? ¿En la dogmática? ¿O verdaderamente estamos estudiando la palabra de Dios como debe ser? ¿Cuál es la sabiduría de Dios realmente? ¿Sí? Recuerden, yo animo a los teólogos, animo a estos teólogos contemporáneos que no se dejen subyugar, que no se dejen alejar. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿sí? Y estoy hablando de los que hacen teología, no únicamente de los que estudian teología, los que hacen teología. Verdaderamente son los profetas y somos los profetas del siglo XXI, porque necesitamos decirle la verdad a la gente. Ya la gente está cansada de lo mismo y lo mismo. Pero mucha gente no se dan cuenta que están rodeando sobre lo mismo y no crecen como los corintios. No crecen nada. Y siguen con problemas depresivos, con problemas, digamos, de depresión, de angustia, de preocupación, de neurosis, de psicosis, de maníaco-depresivos y bueno, y un poco de sinnúmero de cosas, pero siguen allí, de campamento en campamento, de encuentro en encuentro, pero siguen igualitos como los corintios. ¿Quieren dones sobrenaturales? ¿Quieren que Dios se manifieste de manera sobrenatural? Yo estoy de acuerdo con eso y a mí, mejor dicho, gloria a Dios por eso, porque el Señor también me ha dado muchas experiencias y quisiera tenerlas y quiero seguirlas teniendo siempre. Y yo sé que ellas me acompañan siempre. Pero lo que yo más quiero es ser lleno del Espíritu Santo y tener el carácter de Cristo y enfrentar este mundo como debe ser la realidad. Cambiar ese mal carácter, cambiar ese orgullo, cambiar esa intolerancia, cambiar esa injusticia que muchas veces nosotros expresamos ante la gente. Eso es lo que debemos cambiar y de eso es que debemos estar llenos del Espíritu Santo y de eso se trata el crecimiento en nuestro carácter y en nuestra vida integral. Bueno, mis hermanos, espero que esta palabra haya sido de edificación para todos ustedes y recuerden, eso es solamente una puntada. Es decir, hay muchas cosas por las que tenemos que estudiar y conocer, pero tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y recuerden, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y yo sé que Dios está preparando este tiempo para que muchos de ustedes podamos seguir estudiando. Y vamos a estar aquí todos estos sábados a las 5. Hoy no pudimos estar a la hora, bueno, tuvimos algunos inconvenientes. Pero bueno, estamos precisamente en ese aprendiendo. Todo se trata de aprender, ¿sí ven? De aprender y de cada día hacer las cosas mejores y excelentes
para el Señor como tienen que ser. ¿Listos? Entonces Dios me les bendiga y vamos a orar para que sea el Señor ministrando sus vidas en esta tarde, allí antes de desconectarse. Vamos a orar y que sea Dios haciendo rema esta palabra que han recibido en este día. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu compañía y te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos ayudes a entender tantas cosas que hemos hablado hoy y que nos ayudes a entender que tenemos que tener un crecimiento integral para no quedarnos estancados allí, porque tú quieres que crezcamos, Señor. Oh Dios, que lleguemos a la estatura de Jesucristo, es decir, que tengamos ese carácter de Cristo que es sinónimo de ser lleno del Espíritu Santo, Señor, lleno del fruto del Espíritu, Padre de la gloria. Oh Padre Celestial, yo te pido por cada persona que está allí conectada, Señor, que tú los llenes de tu Santo Espíritu. Oh Padre Celestial, y que seas tú abriendo el entendimiento, iluminándonos para entender tu revelación, Señor. Oh Padre Celestial, y que seas tú dando paz en medio de la tormenta, dando gozo en medio de la prueba, Señor, y que seas tú, Señor, dando sabiduría a cada persona para poder buscar ayuda y así, Señor, ir saliendo de tantos problemas, de situaciones que muchas veces impiden la alegría, el gozo, la paz y todo lo que tiene que ver con la realidad humana para que, Señor, podamos vivir felices como tú quieres que vivamos felices y gocemos de esa salvación tan grande que nos has regalado, Señor. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús y sigue glorificándote en cada uno de estas personas y sigue glorificándote, oh Dios, en nosotros y sigue glorificándote, oh Dios, en la Iglesia Bautista de Libertad, donde estamos ahora, Señor, ya congregados y que seas tú, Señor, haciéndonos crecer también para poder ser de bendición a todos los que nos rodean, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.